Álvaro Olmedo. Ya se encuentra aquí para analizar lo que sucedió el miércoles con la aprobación de la Ley Bases y lo que puede suceder, porque todavía hay un capítulo ahí medio abierto, podríamos decir. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Bueno, para hacer el análisis de esta ley que se ha aprobado el día miércoles, como vos lo anunciabas, me parece que habría que hacer una disquisición, una diferenciación muy clara entre lo que es la ley propiamente dicha y todo el entorno, toda la parafernalia vergonzante en algunos casos de alrededor, ¿no? Que también en alguna medida hace todos estos escándalos, estos negocios innegociados, que también hacen a esa aprobación. Claro. Podríamos decir que Milei al fin y al cabo tuvo que utilizar las peores prácticas de la política, de lo que la casta necesita, como suele decir él, para poder sacar adelante esta ley. Sí, efectivamente. En primer lugar, está absolutamente claro que acá queda distorsionado el sistema republicano. La República tiene una división de las funciones del poder a los efectos que todo el poder no quede subsumido en un órgano o una persona, en este caso el Ejecutivo. Por eso el artículo 76 de la Constitución es absolutamente claro y dice que las facultades no se pueden delegar, es decir, las facultades que son propias del legislativo no se pueden delegar al Ejecutivo y plantea con absoluta claridad cuáles son las excepciones. Bueno, la ley dice absolutamente lo contrario, es decir, donde la Constitución dice no, esta ley dice sí. Acá también, hablando de estas prácticas a las que hacía referencia, queda absolutamente claro que los gobernadores han sido extorsionados y que los senadores no han tenido la libertad absoluta para votar conforme a sus convicciones, sino que vía fondos coparticipables han sido presionados para que en definitiva le den el aval. Llegando al caso extremo, a lo que estábamos haciendo referencia, casi como la guindita del postre, de esta senadora Krexel, que, bueno, ella declara, admite, con lo cual esto no es un rumor, sino es una evidencia flagrante, que ella acepta votar a favor a cambio de una embajada en la UNESCO. Esto también está penado en el Código Penal, en el artículo 276. Esto es cohecho, es decir, un funcionario público aceptando dádivas o coimas, disfrazadas de institucionalidad, por supuesto, para cambiar su voto. Cuando vemos lo que sucedió en términos matemáticos, leemos el tablero y vemos que esto terminó 36-36, advertimos cuál es la importancia de cada uno de estos votos comprados, ¿no? Bien. Lo de Entre Ríos también es tremendo. Sí. Digo, los senadores de Entre Ríos. Sí, bueno, algunos senadores del PJ efectivamente terminan, yo creo que con esta misma lógica del apriete, me tiento de decir del chantaje, también terminan votando en favor de una ley que claramente nos deja muy complicado para los 30 años venideros. Hay dos puntos particulares que, bueno, además de que debe volver a diputados, ahora la ley para la aprobación específica de cada uno de los capítulos, pero cuánta importancia toma, ¿no? Primero que la ley se terminó desguazando. Eran 700 artículos, algunos insólitos que planteaban, por ejemplo, la utilización de la toga para los jueces, ¿no? De ahí en adelante, después quedó en 200 y pico de artículos, se terminaron sacando de último momento, por ejemplo, la moratoria, que quizás es en el vaso medio lleno, por decirlo de alguna manera, si es que se puede decir, ha quedado de lado, pero bueno, cuán importante será lo que suceda con ganancias y bienes personales en diputados, ¿no? Bueno, lo que pasa es que acá hay que hacer una interpretación jurídica y seguramente esto quedará en manos de la Corte en el caso que se judicialice. ¿Vos crees que va a llegar ahí? Creo que no, porque en este país lamentablemente la división de poderes no es tan tajante
como debería ser. O sea que se podría tranquilamente aprobar esto. Sí, se podría aprobar, pero lo peor, se podría aprobar en los términos que se aprobó en diputados. Es decir, todas las modificaciones que se hicieron en senadores podrían quedar atrás y podrían quedar solamente en una promesa incumplida, por no decir en una traición. Lo dice Francos, el jefe de gabinete, es decir, no es una apreciación personal. Él está diciendo que sería positivo volver a la ley original, de manera que hay un conjunto de artículos que no sabemos exactamente en qué término va a quedar. Por caso podríamos mencionar las privatizaciones. Originalmente la ley contemplaba las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, de la televisión y la radio pública, del correo, etcétera, etcétera. En senadores eso se negocia y se baja de la ley. Claro. Pero bueno, ahora es posible que en esta nueva intentona del gobierno, efectivamente, esto quede en pie. Justamente lo que hace el artículo 76 de la Constitución es evitar que la enajenación, la concesión de bienes que son propios del Estado queden en manos de una persona. Porque esto es una clara tentación no solo para la compra de votos, sino para entregarle a la oligarquía, es decir, a aquellos amigos del régimen, como ha sucedido en otras oportunidades. A esto ya lo conocemos. Me estoy refiriendo concretamente a la ley de emergencia de Menem, donde, bueno, termina privatizando una serie de empresas públicas que daban ganancia, que prestaban un buen servicio y que fueron reestatizadas a partir de que su funcionamiento fue pésimo. Álvaro, ¿qué puede pasar con esta ley ya aprobada? ¿Qué ves? ¿Qué impacto en el futuro, en las medidas? Bueno, acá hay una cuestión que resulta clara. Hay un detrimento muy claro para los trabajadores. Pongo solamente un ejemplo. Las indemnizaciones que históricamente estaban a cargo de la patronal, ahora van a cubrirse con un fondo obtenido de los mismos recursos del trabajador. Es decir, al trabajador se le va a descontar un 8%, con lo cual se va a conformar un fondo para su propia indemnización. Con lo cual la vulnerabilidad del trabajador es obvia, es evidente. Y además eso también evidencia el plan que hay atrás de todo esto. Nadie que esté pensando en el crecimiento de la Argentina está pensando en las indemnizaciones. Esto está absolutamente claro. También está claro que hay de nuevo una intención de poner de poner impuesto a las ganancias para los trabajadores y a los bienes personales sacárselos. Es decir, los que tienen menos van a pagar más y los que tienen más van a pagar menos. Pero vamos al corazón, por una cuestión de tiempo tenemos que avanzar. Vamos al corazón de la ley, que es el RIGI. El RIGI, que es este régimen de incentivo para las grandes... Solamente en dos países hay algo parecido, ¿no? Uno es Angola y otro es Nigeria. Sí, esto es una cosa absolutamente inverosímil. ¿En qué consiste? Aquellas empresas transnacionales que realicen inversiones superiores a 200 millones de dólares, advierta de qué estamos hablando, es decir, quiénes son las empresas que pueden realizar ese tipo de inversiones, van a tener una serie de exenciones y de condonaciones impositivas realmente asombrosas que dejan a las empresas que hoy están instaladas, a las empresas nacionales, en clara desigualdad y en una competencia absolutamente desleal. Doy dos ejemplos. El IVA que van a pagar durante 30 años esas empresas, que hoy una empresa nacional tiene que pagar el 21%, ¿saben a cuánto asciende? A cero. A cero, es decir, no pagan absolutamente nada. El impuesto a las ganancias que hoy las empresas tienen que pagar arriba de un monto determinado, el 35%, estas empresas van a pagar el 25% sobre declaración jurada propia. Es decir, sin ningún tipo de intervención o de control del Estado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que estamos frente a un plan de negocios, por no decir de negociados, en donde claramente se va
a beneficiar el capital transnacional y donde se va a perjudicar al trabajador, al que menos tiene, al que más aporta.